Querido hermano, ¿cómo estás? Desde aquí, desde el living de mi casa, te saludo. Quiero desearte un muy feliz sábado. Lamentablemente por esta cuestión de la cuarentena no podemos estar cerca, no podemos estar congregándonos en la iglesia como lo hacemos cada sábado. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos los medios tecnológicos y que a través de esto podemos estar cerca. Quiero saludar en especial manera a todos los miembros de la iglesia allí de Olivos, pero también a todas las personas que nos están sintonizando y que sábado a sábado están con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Te invitamos para que puedas escribirnos, te invitamos también para que puedas entrar en contacto con nosotros, para que de alguna u otra manera sepamos desde dónde nos estás sintonizando. En esta manera vamos a estudiar la palabra del Señor, pero antes para eso vamos a inclinar nuestros rostros para tener una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque podemos estar reunidos. Gracias Señor porque si bien esta reunión no es presencial, no es física, pero sí la podemos hacer a través de la tecnología. En este momento Señor vamos a abrir tu palabra y queremos suplicarte, querido Padre, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin duda que en estos días nos debemos haber sentido bastante extraños por no tener la oportunidad de vernos, no tener la oportunidad de salir a la calle, de compartir, pero sabemos que el Señor está con nosotros y confiamos que en esta mañana Dios nos va a hablar a través de su palabra. Es por eso que yo te invito en este momento que tú puedas abrir tu Biblia en el libro de Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos en el capítulo número 10 y vamos a leer desde el versículo 36 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 36 en adelante. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: porque es necesario, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas si el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En estos días, como yo decía recién, nos hemos sentido extraños. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes por teléfono o a través de WhatsApp y creo que todos en alguna u otra medida hemos experimentado diferentes sentimientos. Hemos experimentado angustia, hemos experimentado ansiedad, hemos experimentado incertidumbre o expectativa acerca de lo que va a pasar. Pero hay otra cosa también que en estos días nosotros hemos experimentado y hemos vivido, y tiene que ver con que todos en algún momento durante estos días de cuarentena hemos sentido de que la venida del Señor está más cerca que nunca. Hemos sentido de que la venida del Señor está aproximándose. Y que todas aquellas cosas que nosotros hemos estudiado durante tantos años y hemos investigado y hemos visto allí en las profecías, podemos dar fe que se están cumpliendo en este momento en la historia de este mundo. De hecho, allí el versículo 37 recién leíamos que el apóstol Pablo dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús vendrá y no tardará. Ahora bien, en medio de este contexto que estamos viviendo y en medio de la cercanía y de la proximidad de la venida de Jesús, hay una pregunta que nos ha surgido también durante estos días. Y esa pregunta es: ¿estoy preparado para la venida del Señor? Si Jesús verdaderamente viniera mañana, la semana que viene, ¿estoy preparado? ¿Cómo me encontraría?
Hace más o menos un mes y medio me llamó por teléfono Andy Bere, allí de la Iglesia de Olivos, comunicándome que había una persona, papá de Eli. Eli es una joven que supo asistir algunas veces a la Iglesia de Olivos, diciéndome que estaba padeciendo una enfermedad terminal, que ya los médicos lo habían desahuciado, pero que él tenía la necesidad de ser visitado por un pastor. Así que coordinamos allí la visita y un sábado por la noche, aproximadamente a las 9 de la noche, nos fuimos allí al Hospital Posadas. Llegamos allí, nos encontramos con don Carlino. Él lamentablemente estaba padeciendo un cáncer terminal, los médicos ya lo habían desahuciado, pero gracias a Dios él se encontraba consciente y se podía conversar con él. Así que cuando entramos allí a la habitación, los saludamos a todos los miembros allí de su familia y comenzamos a charlar. Y yo leía algunos versículos de la palabra de Dios, pero de repente me dirigí directamente hacia Carlino y le pregunté: Carlino, ¿cómo te sentís en este momento? ¿Cómo estás? Y entre tantas cosas que él me dijo, hubo una respuesta que él hizo en aquel momento que verdaderamente a mí me hizo reflexionar. Y esa respuesta fue: pastor, yo me siento en paz con Dios y en paz con todos mis seres queridos. Siento que tengo mis cuentas al día. Y la verdad de las cosas es que, Carlino no era creyente hasta que llegó esa situación difícil en su vida, pero Dios le dio esta oportunidad para que él pueda buscarlo de todo corazón. Lamentablemente, una semana después, Carlino falleció. Ahora, es verdad que nosotros en este momento no estamos siendo pacientes de una enfermedad terminal, como si, por ejemplo, lo estaba Carlino, Pero sí estamos frente a un virus que se ha llevado la vida de muchas personas, pero entre otras cosas creo que este virus nos ha hecho dar cuenta de cuáles son las cosas verdaderamente importantes en esta vida. Nos ha hecho darnos cuenta qué importante que es un abrazo, qué importante que es un beso, qué importante de repente que es la compañía de la familia, de los seres queridos, qué importante y qué lindo que es poder reunirnos cada sábado en la iglesia libremente y poder compartir cómo nos ha ido en esta semana. Y es interesante porque este virus nos ha hecho caer en la realidad de que no somos invencibles, de que somos tremendamente vulnerables. No importa si nosotros somos ricos, somos pobres, somos blanco, colorado, negro, no importa si vivimos en China, en Europa o en Argentina. Todos somos frágiles ante Él. Y lo que verdaderamente importa en esta situación límite que estamos viviendo es nuestra relación con Dios. Lo que verdaderamente importa en estas situaciones de crisis no es lo que tengamos materialmente, porque no nos vamos a llevar absolutamente nada cuando nos vayamos al descanso. Lo que verdaderamente importa es cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con nuestros seres queridos, cómo está mi vida espiritual. En esta mañana yo quisiera que nosotros analicemos 3 características que aquí el apóstol Pablo nos da para que nosotros podamos encontrarnos con nuestro Señor Jesús en su venida, para que nosotros podamos estar preparados, no importa la situación o la cosa que suceda, que podamos estar preparados para encontrarnos nuevamente con Él. Y lo primero que yo quiero destacar, que aparece aquí en el texto que leíamos recién del libro de Hebreos, allí en el capítulo 10, lo vamos a buscar nuevamente. La primera palabra allí que aparece, dice el apóstol Pablo, porque os es necesaria la paciencia. Paciencia. Y saben que hay un detalle muy interesante con esta palabra. La palabra griega que aquí se utiliza es upomoné. Upomoné.
Y es interesante porque en algunas partes de la Biblia se traduce como paciencia, pero esta palabra puede significar muchísimo más que paciencia. Yo estuve buscando allí cuáles son las otras definiciones que puede tener la palabra upomone. Y las otras definiciones son resistencia, constancia, paciencia, perseverancia, sobrellevar, firmeza y mantenerse. Esta misma palabra upomone que aparece aquí en Hebreos en el capítulo 10 y que se traduce como paciencia, en Mateo 24 se traduce como perseverancia. El famoso texto ese que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esta misma palabra upomone también aparece en Apocalipsis 14:12 cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta situación que estamos viviendo, que nos ha descolocado, es que tenemos que tener paciencia, perseverancia, resistencia. Dios utiliza esta situación para que nosotros podamos aprender a ser pacientes, para que podamos aprender a ser perseverantes, para que podamos resistir. Ayer me pasó algo interesante. Se me habían acabado los recursos aquí en mi casa, así que tuve que salir a hacer una compra. Y me fui hacia la verdulería y bueno, me fui en la moto para ser bastante más ágil y no me llevé bolsa, pensando de que en el baúl trasero de la moto me iba a entrar toda la compra que iba a hacer. El tema es que fui a la verdulería y conseguí tan buena fruta, tan buena verdura que empecé a llenar bastantes bolsas. Cuando me di cuenta y quise guardar todo en el baúl trasero de la moto, no me entraba. Así que agarré una bolsa, la que consideraba que estaba más fuerte y que estaba más liviana, y la colgué en el manubrio de la moto y allí me vine hasta mi casa. ¿Pero qué pasó? La bolsa no resistió. Y justo cuando estaba por llegar a mi casa, media cuadra antes, la bolsa se desfondó, así que todas las frutas que había comprado, las manzanas, se fueron por el piso. Tuve que bajar de la moto, ponerme otra vez a juntar, reparar un poquito la bolsa y poder hacer esa media cuadra hasta llegar a mi casa. A veces, mis queridos hermanos, nosotros podemos llegar a convertirnos como esa bolsa, que a medida que va pasando el tiempo, parece que resiste, pero llega un momento que no resiste. Y es muy importante porque aquí el apóstol Pablo dice, tenemos que resistir, tenemos que aguantar, tenemos que aprender a soportar y a sobrellevar cualquier carga, pero no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas que el Señor Jesús nos entrega. La segunda característica que el apóstol Pablo menciona aquí en el versículo 36 dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Ahora la pregunta que a mí me surge es, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, debo confesar de que tranquilamente podríamos armar otro sermón de cero, solamente hablando de lo que significa hacer la voluntad de Dios. Ahora, yo traté de buscar algunos ejemplos bíblicos sencillos que nos ayuden a nosotros a darnos cuenta o a entender qué es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es construir un barco y empezar a predicar que va a venir un diluvio cuando nunca llovió sobre la tierra. Hacer la voluntad de Dios es ir a la guerra con 300 hombres y pelear contra un ejército de 135.000 soldados. Hacer la voluntad de Dios es ir con un palo y presentarme delante de Faraón diciendo que vengo de parte de Dios y que tiene que liberar a mi pueblo. Hacer la voluntad de Dios es no haber pescado absolutamente nada durante toda la noche y sin ganas meterme nuevamente al agua y volver a tirar la red solamente porque Jesús me lo pide. Hacer la voluntad de Dios es tener miedo de morir, pero pese a eso, tomar tu cruz e ir al Calvario.
Hacer la voluntad de Dios es guardar su palabra, es ir en contra de la lógica del mundo y hasta incluso, y esto es lo más importante, hacer la voluntad de Dios muchas veces es ir en contra de tu propia lógica. Y este es el punto más importante que nosotros tenemos que entender. La mayoría de las veces la voluntad de Dios va a ir en contra de nuestra voluntad. Y nosotros no solamente tenemos que resistir, sino que tenemos que aprender a vivir en la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a vivir, a hacer lo que Dios me pide, aunque sea ilógico, aunque sea loco, aunque sea descabellado, aunque lo que Él me esté pidiendo vaya absolutamente en contra de todo lo que el mundo propone. De hecho, es muy interesante porque allí en Apocalipsis 14:12, que está muy en paralelismo con este texto que aparece aquí en Hebreos, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué es guardar los mandamientos de Dios? Guardar los mandamientos de Dios es hacer la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos muy bien, mi querido hermano, que pronto, muy pronto, habrá muchas leyes que irán directamente en contra de las leyes de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a resistir y tenemos que mantener en alto las verdades de la palabra de Dios. Porque llegará el día, como dice también el apóstol Pablo, que no van a resistir la sana doctrina. Y que todos nosotros tendremos que resistir frente a todo mundo que quiera actuar de manera contraria a la palabra de Dios y a su ley. Hacer la voluntad de Dios significa obedecer. Significa que nosotros podamos dejar de lado nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos y poner por sobre todas las cosas la voluntad de Dios en nuestra vida como lo primero, como lo último y como lo mejor. Ahora, yo tengo una buena noticia para vos. 1 de Juan capítulo 3, versículo 17, lo vamos a buscar allí en nuestras Biblias, el libro de 1 de Juan. Dice lo siguiente. Perdón, capítulo 2, versículo 17. Dice lo siguiente. Y el mundo pasa, 1 Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Y fíjense qué interesante lo que dice aquí Juan. El mundo pasa, sus deseos pasan. Absolutamente todo pasa y nosotros nos hemos dado cuenta en este tiempo que estamos viviendo que somos muy frágiles y que absolutamente todo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, aunque tengamos que esperar su venida descansando. Aunque la muerte nos alcance y Dios decida que nosotros vayamos a la tumba antes de que Él regrese, aún así, el Hijo de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y esto a nosotros debería alentarnos para hacer su voluntad día a día. La tercera característica de la cual yo quiero hablar en esta mañana, la vamos a encontrar también allí en el libro de Hebreos, y dice allí lo siguiente. En el capítulo 10 volvemos, versículo 38, dice: mas el justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará mi alma. Ahora es muy interesante porque la fe, mis queridos hermanos, es uno de los dones que más se enfatizan en la Biblia, porque es a través de la fe cómo nosotros podemos obtener otras cosas. Por eso la fe es tan importante. A través de la fe los enfermos son sanados. A través de la fe nosotros somos salvos por gracia, dice la Biblia, mediante la fe. Somos justificados por la fe. Los discípulos trabajaron por la fe. Pero lo más importante, y por sobre todas las cosas, en este tiempo que estamos viviendo, en la proximidad de la venida de Jesús, el justo vive por fe. Tenemos que aprender a vivir por fe. Tenemos que aprender a vivir de tal manera y darnos cuenta de que sin fe no somos absolutamente nada.
Es por eso, mis queridos hermanos, que el diablo constantemente trata de sembrar incredulidad, no solamente en el mundo, sino también dentro de la iglesia. Porque él sabe que si te quita la fe, él sabe que si te quita la confianza, te vas a convertir en una pieza fácil, en una presa total, absolutamente vulnerable para sus ataques. Por eso es que tenemos que desarrollar la fe. Ahora, la única manera, mi querido hermano, que yo tengo para desarrollar la fe es a través de la palabra de Dios. En este tiempo estamos de repente confundiendo a veces la fe con el sentimentalismo. Y la fe no tiene absolutamente nada que ver con el sentimentalismo. Porque la fe no se basa en mis propios sentimientos y en mis emociones. La fe se basa en las promesas de la palabra de Dios. La fe se basa en lo que Dios escribió. La fe se basa en lo que Él dejó aquí escrito y es lo que, aunque todavía yo no lo puedo ver, de todas maneras sigo avanzando porque tengo la certeza y tengo la seguridad que Él va a cumplir lo que Él dejó escrito. En el libro del cual yo muchas veces supe mencionar, ese libro que lleva como título Atrévete a pedir más, la autora de este libro declara lo siguiente: la fe, ¿qué cosa es?, dice ella. Es confianza, valiente, atrevida, decidida, inquietante, inamovible en Dios y su palabra y en su capacidad para cumplir lo que ha prometido, aun cuando no lo hayamos visto. Tremenda definición. Es aceptar todo lo que Dios ha prometido, ¿dónde? En su palabra, aun cuando todavía no lo hayamos visto. Ahora fíjense qué interesante, mencionamos 3 características: resistir o paciencia, mencionamos hacer la voluntad de Dios y mencionamos la fe. Ahora, yo no voy a poder resistir y yo no voy a poder hacer la voluntad de Dios si yo no tengo fe. La fe es la que sostiene la vida del cristiano. Y llegará un momento en esta historia, mi querido hermano, que vamos a tener que aprender a vivir por fe. Y fíjense que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de esta situación, él dice: el justo vivirá por fe. Y eso de vivirá está haciendo referencia a un futuro, pero específicamente ¿cuándo? Cuando se habla acerca de la promesa de la venida de Jesús. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso quiere decir que mientras más nos vayamos aproximando a la venida de Jesús, más yo tengo que aprender a vivir por fe, más yo tengo que aprender a agarrarme de su mano y estar allí fortalecido y estar allí haciendo su voluntad. Por eso, mi querido hermano, este es un momento para que nosotros podamos abrir la Biblia, para que podamos buscar a Dios en oración, para que podamos clamar a Él y para que podamos entender de que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Qué tremendo privilegio que tenemos nosotros cada vez que abrimos la Biblia. Porque cada vez que yo abro la Biblia, estoy fortaleciendo mi fe. Pero que cada vez que yo abro la Biblia, estoy escuchando directamente la voz de Dios hablándome a mi vida. Muchas veces nos hemos encontrado con diferentes situaciones en las cuales decimos: ¿por qué parece que Dios no se manifiesta en mi vida? ¿Por qué parece que Dios no nos habla? ¿Por qué parece que las manifestaciones y los milagros se daban en la antigüedad y ahora no se dan? ¿No será tal vez porque nos hemos olvidado un poquito de la importancia que tiene este libro en nuestra vida? ¿No será tal vez que no depende tanto de Dios sino depende de mí? Porque la misma Biblia dice que Dios no cambia, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si Él no cambia y sus promesas están aquí en su palabra y Él promete bendecirte y Él promete cuidarte y Él promete hacer milagros y promete manifestarse de manera maravillosa en tu vida, quiere decirle que el problema no es Dios, sino que somos nosotros. Y fíjense qué interesante, cuando nosotros nos embarcamos en algún plan de la iglesia y ese plan fracasa, no vamos a la raíz del problema, sino que enseguida pensamos en el método.
Bueno, esto fracasó porque el método no fue el correcto. Pero fíjense qué interesante. Una vez escuché esta cita que me impactó demasiado. Los hombres, buscan mejores métodos, pero Dios busca mejores hombres. Los métodos pueden variar, pueden ser de una manera o de otra, pero hay algo que no nos puede faltar, y es la confianza de Dios. Y solamente a través de la confianza en Dios nosotros vamos a poder ver sus milagros. Y como dice el título de este sermón, nosotros no tenemos que ver para creer en Dios. Los fariseos le decían eso al Señor: muéstranos un milagro y nosotros vamos a creer en ti. Pero en la Biblia no funciona de esa manera. En la Biblia es el ser humano quien avanza y que da el primer paso. Y en ese primer paso Dios se manifiesta. Pero Dios nunca te va a dar el mapa completo de tu vida. Él te va a dar simplemente el siguiente paso. Ahora, si nosotros estamos dispuestos a dar el siguiente paso, entonces Dios allí sí se va a manifestar para mostrarte nuevamente su voluntad. Y así vamos avanzando, y así se va construyendo la vida cristiana, y de esa manera nosotros llegaremos al reino de los cielos a encontrarnos nuevamente con Jesús, porque la fe se construye día a día en mi relación con Dios y en mi estudio diario de la palabra de Dios, donde yo escucho su voz hablándome a mi mente y a mi corazón, dejando de lado todo sentimentalismo, dejando de lado absolutamente todas sensaciones humanas. Porque si yo baso mi fe en mis sensaciones, mis sentimientos, un día me levanto feliz y alabo a Dios de todo corazón, pero otro día estoy triste por una situación y siento que Dios está lejos, pero Dios siempre está cerca mío, independientemente de mis sentimientos, de mis emociones, porque yo tengo que basar mi fe en las promesas de su palabra. Yo quisiera concluir el tema de esta mañana contándote una historia. Hace un mes atrás, más o menos, tuve la oportunidad de participar de un congreso allí en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Este congreso estaba organizado por una entidad cuyas siglas en inglés es OSI. Para que ustedes entiendan lo que es OSI, es una organización que nuclea a todos los ministerios de apoyo de la Iglesia Adventista. Son ministerios que trabajan codo a codo con la Iglesia, pero que son de autosostén. Así que mi amigo Gonzalo allí, él es médico, está allí en Libertador San Martín, me dice: Fer, mirá, está este congreso, te invito para que vayamos a participar. Y es muy interesante porque él me invitó a participar y él después no fue, y fui yo. Así que bueno, éramos aproximadamente unas 200 personas. Vinieron personas por supuesto, de Argentina, de Chile, de Perú, algunos de Colombia, Bolivia, Paraguay, bueno, de toda Sudamérica, de Estados Unidos también vinieron algunos representantes. Todas personas que trabajan para el Señor, todas personas, algunas que han dejado sus trabajos, han dejado sus oficios y han dedicado su vida a ser misioneros y que dependen 100% de su tiempo de Dios y que Dios los va guiando y los va dirigiendo. Quien dio la meditación o las meditaciones, uno de los oradores durante todos esos días que estuvimos allí en San Rafael, es un enfermero, Henry, que él es norteamericano, pero que hace 20 años, en sus momentos de oración y de estudio de la Biblia, sintió que Dios le decía que tenía que dejar absolutamente todo lo que él estaba haciendo allí como enfermero en Estados Unidos y que tenía que irse de misionero. Entonces él aceptó ese desafío y, orando a Dios, dijo: bueno, Señor, ¿pero a dónde voy a ir a trabajar? Bueno, Dios le mostró que se tenía que ir a Cuba. Y dice: ¿pero cómo, Señor? O sea, ¿a Cuba? Un norteamericano en Cuba, una cosa extraña. Pero bueno, allí se fue y hace 20 años que él trabaja como misionero en Cuba. Trae jóvenes, los capacita, los trae desde Estados Unidos, se interna allí en una ciudad de Cuba que no tiene presencia cristiana o no tiene presencia adventista. Trabaja arduamente en coordinación de la administración local, establecen una iglesia y se van allí a evangelizar a otro lugar. 20 años él trabajando básicamente como un pastor. Y entre todas las historias maravillosas que nos contó, porque nos contó muchos milagros, quiero contarte uno que verdaderamente a mí me impactó mucho. Un día él se encontraba con un compañero y de repente recibe una llamada del presidente allí
del campo allí de la Asociación Cubana. Y le pregunta: Henry, ¿dónde estás? Estoy en tal lugar. Bueno, necesito que vayas a tal ciudad, quiero que nos encontremos allí, porque quiero que vayamos a ver una casa. Y esta casa que vamos a ir a ver, si está linda, la vamos a comprar, porque la idea es establecer allí un lugar para que vivan los misioneros, pero también establecer una iglesia adventista en aquel lugar. Henry se encontraba a 3 horas de aquella ciudad. Y es más, él tenía planes de irse a otra ciudad. Pero dijo, bueno, está bien. Así que viajó a las 3 horas, llegó allí a la ciudad, se encontraron con el presidente y fueron a ver esta propiedad. Pero ¿qué pasó? La vieron y se dieron cuenta de que no les gustó. No era verdaderamente lo que ellos estaban buscando para que sea una iglesia y para que sea un lugar para los misioneros. Así que el presidente allí del campo le dijo a Henry y a su amigo, bueno, mira, me voy. Y le preguntaba, ¿a dónde te vas? Me voy a caminar por la ciudad, a ver si de repente encuentro alguna casa. Oren ustedes también y salgan por su cuenta y busquen, y si encontramos algo nos ponemos en comunicación y lo vamos a ver. Así que el presidente se fue para un lado, Henry y su amigo, misionero también, se fueron para el otro. Y empezaron a preguntar, preguntaron en un lado, preguntaron en el otro, ya se estaba oscureciendo, ellos tenían que volver a viajar. Así que después de tener básicamente un intento fallido de búsqueda, dejaron todas sus cosas allí, sus quehaceres, y decidieron subirse al auto para irse. En ese momento estaba atardeciendo, comenzó a caer una pequeña llovizna allí en aquella ciudad. Y en el cielo apareció allí un hermoso arco iris. Y Henry le dice a su amigo, mirá, qué lindo arco iris. Pero de repente se acordaron lo que habían leído a la mañana temprano. Y a la mañana temprano, cuando ellos habían hecho su culto, habían leído acerca de la historia de Moisés, cuando Dios se manifestó en la zarza que estaba ardiendo. Y de repente dice la palabra de Dios allí en el libro de Éxodo, que a Moisés le llamó la atención no que la zarza estuviera ardiendo, sino que la zarza estuviera ardiendo pero que no se consumiera. Y esa curiosidad, ese hecho de la naturaleza, fue lo que lo llevó justamente a Moisés a acercarse a la zarza y finalmente descubrir la voluntad de Dios para su vida. Así que Henry lo mira a su amigo y le dice, ¿no será esto una señal del Señor? ¿No será que Dios quiere mostrarnos algo en este momento? Así que allí en la calle donde estaban, pararon el auto y empezaron a orar. Y fue muy loco, nos contaba Henry, porque es raro parar el auto en el medio de la calle para ponerse a orar. Sin embargo, allí en Cuba es muy común, porque los autos, como son autos muy viejos, se suelen romper, y entonces como se suelen romper, la gente normalmente se para allí en el medio de la calle y se tira abajo y se pone a arreglar allí cuando el auto está roto. Así que se pusieron a orar fervientemente y le dijeron a Dios en su oración, Señor, estamos viendo este precioso arco iris, estamos viendo este hecho de la naturaleza. ¿Será que vos querés mostrarnos algo? ¿Será que vos querés decirnos algo? Por favor, Señor, no nos dejes ir de esta ciudad si es que hay algo que quieras decirnos. Y si querés decirnos algo, por favor, manifestate. Ayúdanos a entender cuál es el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a entender qué es lo que querés hablarnos. Ahora, si no es nada, Señor, nosotros nos vamos a retirar de aquí y nos vamos a ir. Así que de repente, mientras ellos estaban allí fervientemente orando, escucharon que alguien golpeaba el vidrio del auto. Se asustaron, terminaron su oración medio rápidamente, en el nombre de Jesús, amén, y miraron para el costado. Y era un joven. Y este joven desde afuera les pregunta y les dice, disculpen, ¿ustedes están buscando una casa? Henry y su compañero se miraron y se quedaron sorprendidos. Le dijeron, ¿por qué nos estás preguntando eso? No se asusten. Yo solamente quiero saber si ustedes están buscando una casa. No, decinos por favor, ¿por qué nos estás diciendo eso? Y entonces dice, mire, yo con mis padres tenemos una casa muy bonita, muy grande, muy linda, pero tenemos planes de venderla. Y hace tiempo que la tenemos a la venta, pero no la podemos vender. Y de repente, hoy, hubo un vecino que se me acercó y me dijo, mirá, hay 2 hombres que están arriba de un auto blanco y que están recorriendo la ciudad buscando una casa para comprar.
Ahora, cuando este vecino me dijo eso, dijo, bueno, esto es como buscar una aguja en un pajar. Es tremendamente difícil encontrar un auto blanco con 2 personas. Así que salí a la calle y empecé a mirar para un lado, para el otro, y de repente vi el auto de ustedes parado aquí en el medio de la calle y me llamó la atención. Y vi que era justamente un auto blanco y que eran 2 personas las que estaban arriba. Así que me acerqué sencillamente para preguntar si ustedes necesitan una casa. ¿Qué hubiera pasado, nos decía Henry a nosotros en aquella predicación, qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos visto el arco iris y no le hubiésemos prestado atención? ¿Qué hubiera pasado si nosotros a la mañana no hubiésemos abierto la Biblia y hubiésemos meditado y reflexionado en su palabra? Nunca nos habríamos encontrado con esa casa. Henry le pidió al joven que se subiera al auto. Fueron a ver la casa. Y hoy, mis queridos hermanos, esa casa es un lugar donde hay una iglesia adventista del séptimo día y donde se alojan misioneros que predican la palabra de Dios. Creer para ver. Buscar a Dios a través de su palabra para que Él se pueda manifestar. Y esto que te cuento de Henry, que pasó allí en Cuba, no está en la Biblia. No pasó hace miles de años atrás. Es ahora, es contemporáneo. Y esto solamente es un testimonio de los tantos milagros que yo personalmente pude escuchar en aquel congreso, pero también de los tantos milagros que existen en la actualidad y que lamentablemente a veces no lo vemos porque no creemos en Dios. Por eso, mi querido hermano, yo te quiero desafiar en esta mañana a que puedas creer para ver en Jesús, a que puedas buscarlo intensamente. Y miren cómo son las cosas. En este momento, un vecino mío aquí está cortando el césped. Y yo no quisiera que el ruido de repente, yo no sé si en la transmisión se escucha la cortadora de césped, no quisiera de repente que te desconcentres por esto. Porque a veces el enemigo se mete en nuestra vida para que nosotros no podamos escuchar la palabra de Dios. Pero si vos buscás a Dios intensamente, si resistís y si de todo corazón querés hacer la voluntad de Dios, Dios se va a manifestar en tu vida. Dios va a hacer milagros como el que hizo en la vida de Henry y muchos más. Y de esa manera vamos a poder avanzar para encontrarnos nuevamente con Jesús. Por eso, mi querido hermano, allí en el lugar donde te encontrás, aquí en Argentina o en cualquier parte del mundo, yo te invito a que cierres tus ojos para que podamos tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tú eres un Dios que se manifiesta. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Gracias, Padre, porque tú quieres mostrar tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe a través del estudio de tu palabra. Que podamos decir, como aparece allí en el Evangelio, ayuda a mi incredulidad. Que dejemos de lado cualquier duda y que en este tiempo, como dice el apóstol Pablo, previo a la venida de Jesús, aprendamos a vivir por fe. Señor, me pongo en tus manos de amor y te pido de manera especial que tu Espíritu Santo en este momento sea derramado en tus hijos y en todas las personas que en este momento están escuchando este mensaje de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.